Bienvenidos mis estimados jóvenes a la semana 4, proyecto 2. Recuerden que estamos trabajando con el proyecto Aprendamos sobre la vida y su diversidad y para esta cuarta semana vamos a trabajar con la actividad 1, la lectura El átomo de carbono, la base de la vida. De esa lectura tendrán ustedes que contestar estas 6 preguntas, las cuales pues les dejaré un cuestionario online para que ustedes las contesten y para ello ustedes tendrán que escuchar atentamente este video tutorial para que puedan dar contestación a la misma. Comencemos. Bueno, la primera pregunta nos menciona por qué se dice que la vida se fundamenta en el átomo de carbono. Recordemos que el átomo de carbono es un elemento donde se fundamenta la vida, ya que está presente en todos los organismos vivos existentes en nuestro planeta, ya sean las plantas, animales y por supuesto nosotros los seres humanos. Incluso los astrobiólogos han llegado a determinar que en otros planetas también hay carbono en mayores o en menores proporciones. Por lo tanto, podemos decir que donde existe carbono probablemente exista vida. La segunda pregunta, ¿qué sabemos sobre el átomo de carbono? Para conocer un poco más acerca de este elemento muy importante para la vida, les invito a escuchar esta exposición que es en base a la lectura que nos presenta en la guía. Bueno, el carbono es un elemento químico que lo estudia la química orgánica, que es una rama de las ciencias naturales. Por lo tanto, podemos decir que la química orgánica es una ciencia que estudia los compuestos orgánicos, es decir, los compuestos que contienen carbono. Se estipula que existen 2 millones de compuestos orgánicos en todo el mundo. ¿Qué también podemos conocer acerca del carbono? Los tipos de carbono. En el documento guía nos hablan de 3 básicamente, pero existen más. ¿Cuáles son estos tipos de carbono? El diamante, el grafito y el grafeno. El diamante, vamos a hablar un poquito acerca del diamante. El diamante se forma en el interior de la Tierra a altísimas presiones y temperaturas. Este es un mineral puro y de consistencia dura, a diferencia del grafito que como observamos es más blando. Todos lo conocemos porque está presente en los lápices que generalmente utilizamos para graficar. Y el grafeno. El grafeno es un tipo de carbono que forma redes hexagonales, es decir, figuras geométricas de 6 lados. Tiene buena conductividad eléctrica y mecánica. ¿Qué también podemos conocer acerca del carbono? La característica principal del carbono es combinarse con el mayor número de átomos para formar moléculas de gran tamaño y peso molecular. Por ejemplo, aquí observamos que el átomo de carbono no solamente se enlaza con otros átomos de carbono para formar cadenas carbonadas que observamos en estas figuras tridimensionales, sino el carbono también tiene la capacidad de unirse con otros elementos de la tabla periódica como el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, entre muchos más. Por eso es que existen 2 millones de compuestos orgánicos. Aquí les presento algunos ejemplos. Esta molécula tridimensional es del propano. El propano no es otra cosa que el gas común que utilizamos para cocinar nuestros alimentos. Aquí tenemos esta molécula tridimensional del ácido acetil salicílico, que no es otra cosa que las aspirinas. Y también aquí tenemos el modelo tridimensional de la sacarosa, conocida también como azúcar de mesa. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo definiríamos al átomo de carbono? En la guía nos dice que el átomo de carbono se lo define como un átomo excepcional porque tiene características muy importantes. En química el número atómico se lo representa con la letra Z, en este caso el número atómico para el carbono es 6. La configuración electrónica, es decir, cómo se encuentran ordenados estos 6 electrones del carbono en niveles de energía. Recuerden todos ustedes que el átomo tiene 7 niveles de energía, pero para 6 electrones solo se ocupan 2 niveles de energía y 2 subniveles, S y P. Niveles de energía más externos, ya explicamos, son 2 niveles de energía. Electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel cuántico de un átomo. En este caso tenemos 4 electrones de valencia que en lo posterior lo vamos a explicar. Masa atómica promedio del carbono se pesa en gramos mol 12.01 y la electronegatividad, que tiene que ver con la afinidad electrónica, para el carbono es de 2.55. Para poder definir al carbono también tenemos que conocer su configuración electrónica.
En este caso, el átomo de carbono, que se lo representa con la letra C mayúscula, tiene 6 electrones. Y aquí está su configuración electrónica. Por ejemplo, para 6 electrones se necesita 2 niveles de energía. En el primer nivel de energía tenemos 2 electrones y en el segundo 4. 2 para el subnivel S y 2 para el subnivel P. Si contamos tenemos 2, 4, 6. 6 electrones serían la configuración electrónica del carbono. Esta configuración también la podemos hacer en diagramas. Los diagramas son orbitales y dentro de estos orbitales se pone unas flechitas dirigidas hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Los electrones de valencia. Les había mencionado anteriormente que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en el último nivel cuántico de un átomo. En este caso el carbono solamente tiene 2 niveles. ¿Cuál es el último? El segundo. Entonces en este segundo nivel en este segundo nivel vamos a encontrar ¿cuántos electrones? Contemos. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el carbono tiene 4 electrones de valencia, por lo tanto es tetravalente, ya que tiene 4 electrones en su último nivel cuántico. Puede ser positivo cuando pierde electrones, es decir, 4 positivo, y puede ser negativo cuando gana electrones. En este caso, 4 negativo cuando gana electrones. Por lo tanto, el carbono es un elemento tetravalente porque tiene 4 electrones en su último nivel cuántico. Estos electrones los puede, como les dije, ganar o perder, pero generalmente esto se da en los compuestos inorgánicos. En los compuestos orgánicos, en los compuestos donde existe la vida, generalmente los enlaces son covalentes. ¿Qué significa enlace covalente? Enlace covalente significa enlaces donde se comparten electrones, es decir, no se pierde ni tampoco se gana. Por lo tanto, permite la formación de numerosos compuestos orgánicos. Si se une un par de electrones, forma enlaces simples, 2 pares de electrones dobles, y si se unen 3 pares de electrones o se comparten 3 pares de electrones, enlaces triples. Entonces, ¿cómo podemos definir al carbono? Podemos definirlo al carbono como aquel elemento químico que tiene la letra C, que tiene 6 electrones de número atómico, que es tetravalente porque tiene 4 electrones de valencia, que éste forma enlaces covalentes, es decir, enlaces simples, dobles y triples para formar compuestos orgánicos. La cuarta pregunta. ¿Qué pasaría si los científicos descubrieran otro isótopo de carbono? Les cuento que el carbono tiene 3 isótopos. Pero ¿qué pasa si los científicos, aparte de esos 3 isótopos, descubren uno más? Para ello tenemos que tomar en cuenta que si un científico descubre un isótopo, en primer lugar, este va a ser radioactivo. ¿Qué significa radioactivo? Que va a emitir radiaciones en forma de energía. Y los isótopos que generalmente descubren los científicos son inestables. ¿Y para qué los descubren? Con la finalidad de estimar la edad de una gran variedad de muestras biológicas o de muestras naturales, como es el caso del isótopo 14. Este isótopo sirve para datar, por ejemplo, en este caso los fósiles pueden ser datados, es decir, saber exactamente cuántos millones de años tiene, o saber esta canastilla en qué época apareció y efectivamente cuántos millones tiene o tiene de antigüedad. Entonces sirven para datar, pero también los isótopos que se los obtiene también sirven dentro de las plantas nucleares para generar energía eléctrica y también sirven dentro de la medicina como radioterapia para curar incluso ciertos cánceres. Entonces, para eso son importantes los isótopos. La pregunta nos decía qué pasaría si los científicos descubrieran otro isótopo del carbono. Bueno, lo que va a pasar es que en primer lugar, si descubrieran otro isótopo de carbono, este sería radiactivo, este sería inestable y probablemente no tuviera una vida útil, prácticamente desaparecería, pero estas son las razones por las que generalmente se obtienen isótopos en los laboratorios. La quinta pregunta, ¿qué diferencias presentan entre los isótopos de carbono? Bueno, yo les había mencionado que existen 3 clases de isótopo en el carbono, pero ¿qué es un isótopo? El isótopo es un átomo de un mismo elemento con diferente número de neutrones en su núcleo. Esta palabrita neutrón, ustedes tienen que acordarse de cuál es la estructura del átomo. Bueno, recuerden que el átomo
en sí es la parte fundamental de la materia. El átomo tiene dos partes muy bien identificadas que son el núcleo, que se encuentra en el centro del átomo. El núcleo tiene dos partículas importantes que son los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra. Aquí los podemos visualizar, protones positivos, neutrones con carga neutra. Y en la envoltura podemos encontrar los electrones con carga eléctrica negativa. Entonces miren, aquí se encuentran en movimiento los electrones con carga eléctrica negativa. Una vez que hemos recordado cuáles son las partículas que conforman el átomo, volvemos a repasar el concepto de isótopo. Isótopo, átomo de un mismo elemento. En este caso, el mismo elemento para estos tres isótopos es el carbono. Con diferente número de neutrones, observamos que el átomo tiene tres partículas, electrones, protones y neutrones. Pero observamos que los electrones en los isótopos se mantienen estables, es decir, tenemos para el isótopo del carbono 12, 2, 4, 6 electrones. Para el carbono 13 tenemos 2, 4, 6 electrones. Para el carbono 14 tenemos 2, 4, 6 electrones. No cambia. Asimismo, vamos a verificar los protones. Los protones que se encuentran en el núcleo para el carbono 12 tenemos 6. Para el carbono 13 también tenemos 6 y para el carbono 14 también tenemos 6. Los neutrones, aquí está la diferencia. Los neutrones, para el carbono 12 tenemos 6, pero para el carbono 13 ya difiere porque aquí encontramos 7 neutrones y para el carbono 14 vamos a encontrar 8 neutrones. Entonces esta es la diferencia entre un isótopo y otro. Ya que la pregunta nos dice ¿qué diferencias presentan entre los isótopos del carbono? Las diferencias radican en el número de neutrones que varía según el isótopo. Y la última pregunta nos dice ¿en qué partícula atómica radica la diferencia de masa en los isótopos? Si estamos hablando de masa, estamos hablando de la cantidad. Por lo tanto, ahí podemos decir que la partícula, porque presenta tres partículas, electrón negativa, protón positiva y el neutrón que tiene carga eléctrica neutra. ¿Cuál es la partícula? La partícula donde radica la diferencia es en el neutrón, ya que encontramos, si hablamos de masa, ya que encontramos 7 neutrones para el carbono 12, 6 neutrones para el carbono 12, 7 neutrones para el carbono 13 y 8 neutrones para el carbono 14. Entonces de esta manera tenemos ya contestadas las 6 preguntas. Los invito pues a participar en el cuestionario online que les voy a dejar en su grupo de WhatsApp y cuyos resultados los entregaré a su docente, tutor o tutora para que tome en cuenta para promediar el examen quimestral que va a ser tomado en cuenta del proyecto 2. Entonces pues les deseo muchos éxitos y mucha suerte y que pasen muy bien.